de estar muy enamorado de tener tu familia y una profesión muy buena a tener que cambiarlo todo y que se te revuelva todo. Yo me enteré y mi mujer no lo sabía y no quería que lo supiese porque si no entonces es cuando iba a caer ella. Le encuentran un tumor cerebral y ese tumor cerebral es malo, no, malísimo. Y eso nos puede ayudar en dos cosas, es decir, las cosas se pueden cambiar. Por muy malo que sea, siempre se pueden cambiar. ¿Y cuál crees que es tu cometido? Pues quizás dejar una ayuda que hasta ahora no existía. Ver cómo podemos seguir ayudando a nuestro mundo de la infancia y cómo podemos ayudar a los papás a través de lo que yo he empezado a generar. El creador de Anda Conmigo, Javier Bergón, tiene más de 80 centros en distintos países como son España, Chile o México, especializados en terapias infantiles y adolescentes, que ofrece servicios como logopedia, psicología, terapia ocupacional, fisioterapia infantil y atención temprana. El psicólogo te decía, dile al logopeda esto otro. El logopeda te decía, dile al colegio esto otro. Pues lo que siempre decía, digo, coño, ¿por qué no lo decís vosotros? Y luego además tienes que sumar los sentidos de culpabilidad. ¿A qué te refieres con esto? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? No soy capaz, porque yo... etcétera. Estás hundido totalmente. Es el no saber qué hacer con cosas de este tipo que dices, joder, ¿cómo puedo ayudar? Pero es que necesito que mi hijo tire para adelante. Y que el sueño de todos, que es tener una familia feliz, se te trunca. ¿Qué tal, amigos de Inspirabrand? Muy buenas, bienvenidos una vez más al podcast. Empezamos nueva temporada y lo hago muy ilusionado con una historia personal del señor que me acompaña hoy aquí en el estudio, que es Javier Bergón. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un placer y muchísimas gracias por estar aquí contigo. Pues el placer es nuestro, porque como decía, tienes una historia personal detrás que no todo el mundo ha vivido y te agradezco que estés aquí para compartirla. Gracias. Javier, empecemos por presentarte un poco a la gente. ¿Quién es Javier Bergón? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué nos vas a contar? ¿Y por qué la gente debería escucharnos durante esta entrevista? Pues Javier Bergón es un padre. Es un padre que vivió unas circunstancias muy complicadas en las cuales desde una posición muy buena empresarialmente hablando se encuentra con una situación familiar que de un día para otro cambia. De un día para otro cambia, es que mi mujer le encuentran un tumor cerebral y ese tumor cerebral es malo, no, malísimo. Entonces también estaba embarazada con 22 semanas en aquel tiempo. Ante todo eso, imagínate, te vuelca la cabeza, te dices, y bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo empezamos a organizar? Dice, bueno, pues no hay problema, vamos a seguir. Esto fue como en las películas, ¿no? Estaba mi mujer en la resonancia y a los 20 minutos bajó la doctora y baja al box donde yo estaba y me dice, Javier, tenemos un problema. Dice, tu mujer tiene una pelota de 7 centímetros y medio de diámetro en la cabeza. Dice que le puede ya provocar problemas inclusive de respiración entre la parte de la columna, etcétera. Pero tenemos al niño con 22 semanas. ¿Qué hacemos? Digo, pues sacar a mi pequeño. Digo, porque tenemos que saber lo que le pasa a mi mujer. Ahí ya te empiezan a decir, bueno, pues vamos a llevar al niño a un hospital, a tu mujer a otro, lo tenemos que operar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo tenía contactos, gracias a Dios, y conseguí llevarlos a un único hospital donde por lo menos podía tenerlos a los dos. Mi mujer la operaron, glioblastoma tipo 5, malísimo. Esperanza de vida 6 meses. Yo me enteré y mi mujer no lo sabía y no quería que lo supiese porque si no entonces es cuando iba a caer ella. Y mi pequeño nació como una ratita de 1,7 kg con 24 semanas. De hecho, era en los momentos que yo, hay gran suerte que tuve, ¿no? Que pude disfrutar de mi pequeño durante 2 días, no pude mucho más, de lo típico que te decían las matronas y todo. Póntelo en la barriga, que te sienta el corazón, el latido. Eso era precioso, nada, no ocupaba nada. Luego empezó a tener 2 trombos, uno en el cuello, otro en el brazo. Bueno, empezó a tener sus secuelitas. ¿Por qué nos tienen que escuchar en este programa? Porque vamos a contar una historia de motivación, una historia de superación, una historia en la cual yo he vivido quizás de las peores circunstancias que se pueden vivir, de estar muy enamorado de tener tu familia y una profesión muy buena a tener que cambiarlo todo y que se te revuelva todo. Y eso nos puede ayudar en dos cosas, es decir, las cosas se pueden cambiar.
por muy malo que sea, siempre se pueden cambiar. Y luego para contar una experiencia de lo que yo hice para ayudar a mi familia y cómo eso se ha convertido en una experiencia profesional que está en 5 países ahora mismo. Oye, pues no está de mal resumen. La verdad que tengo que empezar ya con esta entrevista. No antes quiero agradecer a la gente que estáis al otro lado. En las últimas 48 horas, Javier, se está volviendo loco un vídeo, un podcast que grabamos hace unos meses en el que Pablo Benavides, un entrevistado que tuvimos aquí, hablaba sobre las profecías que anuncian una tercera guerra mundial. Y no sé por qué, pero en las últimas 48 horas el podcast se está volviendo loco. Hay cientos de miles de visualizaciones en ese podcast. ¿A ti qué te sugiere todo esto y lo que está pasando en el mundo antes de empezar a hablar de tu historia? Pues sinceramente, yo creo que la tercera guerra mundial, si no la estamos viviendo ya, poco nos falta. Lo que pasa es que no la vamos a vivir como la hemos vivido históricamente. La vamos a vivir con medios de comunicación, con cortes, con todo lo que es la parte de infraestructuras. Yo no considero que vaya a una guerra al uso, ¿no? No nos vamos a convertir, no creo, y eso espero, en un Gaza y Israel y todo esto. Ni muchísimo menos esperemos que lleguemos a una situación como se está viviendo en la parte, bueno, lo que está empezando a sufrir Europa en la parte de Polonia, o lo que ha sufrido con Rusia o Ucrania. Yo creo que la guerra va a venir por otros lados. Pero sí es cierto que el mundo tiene que cambiar. Cada vez, yo lo que veo es que tenemos menos compasión de unos a otros. Cada vez, por mucho que digamos, nos ayudamos mucho menos los unos a los otros. Cada vez son todos más intereses, tanto personales como políticos, como geopolíticos, etc. Donde antes estaba Estados Unidos hace años, se derivó todo el centro de negocio hacia China y ahora se intenta recuperar nuevamente. Eso tiene que hacer crujir las cuadernas de un barco, seguro. Europa, pues yo te puedo decir lo que pienso en Europa, pero es que tampoco es que esté aportando en nada. En España, yo lo de España ya me parece surrealista, todo lo que está pasando. Empezando porque, mira, una de las cosas que a mí me llama mucha atención es, si nosotros no somos capaces de valorar y de hacer que las empresas crezcan, no vamos a crecer nadie. Y muchas veces nos estamos encontrando con que nos quejamos, no podemos hacer la vivienda. En el año 70, en el año 80, en el año 90 sí podías hacer la vivienda, pero había mucha más potenciación de la empresa. Regulaciones horarias, que están muy bien, todo hay que regularlo, pero hay que hacerlo con cabeza y con cordura. Y hay que saber en qué está impactando eso. La parte de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es mala. Lo veo mucho más como algo que va a destruir trabajos. Aprendamos sobre inteligencia artificial, trabajemos con la inteligencia artificial, que lo que nos está haciendo es optimizar mucho más los tiempos de todos los trabajadores, y no por eso debemos dejar de seguir de contratar. Mira, yo acabo de contratar 2 personas distintas, 2 perfiles nuevos en mi empresa. ¿Por qué? Porque lo que busco también son manos, porque hay gente que la inteligencia artificial la ponemos nosotros, pero las manos tenemos que tenerlas. Entonces, si no somos capaces de entender todo eso y adecuarnos, es cuando empiezan todos los problemas. Pasa que te das un golpe y todo el mundo sale escopetado y casi a pegarse. Existe mucha tensión. Y eso es un problema que estamos viviendo en general. Ahí podemos entrar. Si los medios de comunicación, que lo hacen todo lo mejor posible, impactan o no impactan. Que en su parte podría ser uno de los motivos. Que nosotros mismos tampoco tenemos controlado el nivel de exigencia que nos pedimos para nuestra vida. Yo siempre he visto a mi madre que estaba en casa, estaba cuidándome a mí, ayudándome en el colegio, llevándome, encargándose de la economía familiar, y mi padre es el que trabajaba. Y si tenía que trabajar de entre semana y luego el fin de semana las bodas, lo hacía. ¿Para qué? Para poder tener 15 días de vacaciones. Ahora se piden créditos. No tiene sentido. Si no te puedes ir de vacaciones, no te vayas de vacaciones. Si no te puedes comprar una casa de 700.000 euros, cómpratela de 500.000. ¿Que está más lejos? Pues estará más lejos. Yo mi primera casa me la compré fuera. He tenido la suerte que de Boadilla ha pegado el subidón, pero no, la compré fuera de donde yo vivía y de todo. Entonces, yo creo que hemos perdido muchísimos valores y eso está haciendo que todo empiece a hacer que esa profecía
se vaya cumpliendo, pero se va cumpliendo yo creo desde muchos sitios, no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino también desde el punto de vista de la gente que estamos llevando las cosas. Me encanta la lectura que has hecho porque el resumen es ese, ¿no? Los humanos probablemente en la Tierra no lo estamos haciendo del todo bien y todo parece que nos enfoca o que nos lleva a una especie de reset, ¿no? O reset, como ya están vaticinando por ahí, que si no ha llegado ya, pues está por llegar. En cualquier caso, tendremos tiempo a lo largo de toda esta nueva temporada para analizar. Pues es que has tocado inteligencia artificial, guerra, sociedad, política, economía, y muchas cosas. Pero hoy, Javier, quiero que nos centremos en tu historia, que al final puede ser la historia de mucha gente que nos esté viendo, porque creo que es el ejemplo perfecto de cómo la vida te puede poner en un pedestal y de repente que a la que te das cuenta estás rodeado de las mayores miserias del ser humano, ¿no? Entonces, empecemos un poco por ahí, Javier. ¿Cómo era tu vida antes de que llegara aquel episodio que antes nos contabas de tu mujer y de tu hijo? Cuéntanos. Pues la mía era una vida de las que podríamos decir perfectas en cuanto a tener persona humilde, normal, que tiene una familia, se va a la gloria de tener la familia que tiene y de estar feliz, y tiene un buen puesto de trabajo y trabaja como todo el mundo trabajamos. Ya está. Para mí eso es la vida perfecta. O sea, tener todo más o menos ordenado, más o menos controlado, poder disfrutar de tu familia, poder disfrutar de tu mujer, de tus amigos, de tus niños, disfrutar en tu trabajo. O sea, intentar tener algo organizado, ¿no? Y que sea la vida que te vaya acompañando. Con mis padres yo siempre tenía mucha relación, porque yo soy hijo único además, y todo era como la perfecta unión, ¿no? Fíjate, yo era de los que me ha gustado siempre mucho la equidad. Llegaban las vacaciones y yo decía, yo quiero que mis padres estén una semana conmigo y quiero que mis suegros estén una semana conmigo. Entonces, había 2 semanas que estábamos las familias completas y luego ya nos Soy muy diligente por tu parte, porque eso es un cisma en cualquier familia, lo de repartirse bien las fechas y que sea todo muy equitativo. Pero tiene que ser equitativo. ¿Por qué? Porque además debemos disfrutar de eso. Porque no es el hecho de, es que mi suegra, no. A ver, al final somos personas y tenemos que entendernos y tenemos que intentar llevarnos bien. Vuelvo a lo mismo que nos hemos dicho antes. Normalmente no hay cosa que más pueda gustar a un padre que tu hija, con la que está casado con tu hijo, sea feliz y que puedas disfrutar con tus nietos. Entonces, para mí era un valor. Sí, la esencia de la vida. Entonces son los valores que poco a poco te van inculcando, ¿no? Igual que esos valores de educación, algo que se ha perdido, el buenos días, buenas tardes, buenas noches. Son cosas que no consigo entender, que se han perdido muchísimas cosas. Pues esos valores hay que inculcarlos. El valor del cariño, el valor del amor, el inclusive darte un beso. Muchas veces se levantan los pequeños tal y cual, y ni beso ni porras. Y si te dicen buenos días es de casualidad. Piloto automático, desayuno y a la calle, ¿no? Mira, yo tenía un dicho, al principio digo, si algún día me lo hacen mis hijos, yo les decía, no nos hemos dado un beso por la noche, cariño. Tú imagínate que mañana me pasa algo muy malo por mi parte, pero es verdad. Bueno, pero yo lo que quiero entender no es el valor de en sí de que te puede pasar algo, es que cualquier momento es bueno para demostrar una situación. Entonces demuéstralo. No tenemos que ir al caso extremo, ¿no? Pero, no. Muy bien, muy buen punto. Demuéstralo. ¿Por qué? Porque al final es lo que siempre te va a unir. Y no cabe duda que la familia es lo más importante que siempre vas a tener. Tus padres, tus hermanos y la persona con quien decides llevar tu vida. O sea, que tenías una vida muy, muy equilibrada, basada en valores desde el principio, ¿no? Sí. Hasta que, empiezan las dificultades. ¿No era tu primer hijo? ¿Era el segundo, si no me equivoco? El primero nació en el 2006, todo perfecto. Y el segundo fue en el 2008, que es mi pequeño Mariete, el que
ha sido el que ha montado todo este sarao. proyecto. Porque antes de lanzar Anda Conmigo y de contar la historia de cómo surge a través de tu historia personal, tú antes te dedicabas al mundo tecnológico, ¿no? Al mundo de consultoría. Siempre he estado vinculado a consultoras. Empecé muy joven. Bueno, yo empecé siendo militar, espérate, escucha. ¿Militar? Militar. Yo con 14 años me fui a los politécnicos del ejército a Calatayud. Imagínate el disgusto para mi mami, viviendo en Madrid, que su hijo dice: mamá, tengo que estudiar, tengo que aprobar las oposiciones porque me quiero ir a hacer porque quiero ser militar. Mi padre, pues hijo, si quieres ser militar, te pago la academia también y te vas para allá. Uh-huh. Estuve 3 años allí en el ejército, en Zaragoza, en Calatayud. Yo llamaba a mi madre 6 veces al día. No podías aguantar ahí. No. Disfrutaba muchísimo. A mí la academia militar me encantó, de las experiencias más bonitas, pero necesitaba escucharla, necesitaba sentirla. Y yo era cuadriculado, estudiar, y es lo que me tocaba porque es lo que yo había elegido. Y bastante esfuerzo económico les estaba costando a mis padres. Uh-huh. Luego estuve 3 años destinado aquí en Madrid, que ya fue cuando decidí que no era lo mío el mundo militar. Pero no era lo mío por una sencilla razón. No terminaba de entender que me pudiesen valorar o pagar por un grado militar cuando yo venía de la escala de especialistas. Digo, si soy informático, empiezo como programador, analista, etcétera, ¿por qué rasero me van a medir? Por el mundo de carrera. Entonces, ante esa tesitura dices: mira, o soy militar y me voy a pegar panzadas por ahí, uh-huh, o me dedico al mundo civil. Claro. Y luego además tuvimos una mala experiencia en el atentado del 7 de septiembre de 1992, que ahí casi me pilla a mí, pilla a mi capitán y a bastante gente conocida. ¿De quién fue? De ETA en aquel tiempo. ETA. Sí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo creo que fueron las decisiones que me hicieron cambiar el modelo. Pero claro, ¿qué ocurrió? Que me encontré con 20 años, ya en segundo de carrera, con 3 años de experiencia, con mili cumplida. Bueno, en un bomboncito. Claro. Y empecé a navegar entre empresa a empresa. Total, con 26 años ya estaba en una posición de lo que llaman un jefe de proyecto, mi salario majo, buena progresión, etcétera. Uh-huh. Y mi cambio fuerte fue en el año 97, que tuve la oportunidad, me llamaron de uno de mis antiguos jefes para disfrutar, porque yo digo disfrutar, el arranque de la plataforma Vía Digital. Uh-huh. Ahí es cuando yo creo que me centré mucho en el mundo de las startups. Uh-huh. Yo creo que tengo unos cuantos valores y muchos defectos. Pero de los 3 valores que yo puedo decir una es la gestión de riesgos, que soy una persona que analiza mucho los riesgos. Luego que soy una persona de principios, de arranque inicial de proyectos, de cómo los tengo que hacer. Y luego soy una persona de cierre de proyectos. Uh-huh. Entonces, esos son mis 3 mayores cualidades. Uh-huh. Entonces, es lo que he marcado siempre, por eso un arranque me gustaba muchísimo. Luego fui entre otras empresas, trabajé en Indra. Tuve la suerte de montar factorías como en Argentina, en las factorías famosas de software, donde se realizaba una parte de la parte técnica. Y luego ya mi última etapa, que fue en Capgemini, uh-huh, que fue cuando pasó todo lo que nos pasó. Yo en Capgemini entré en el año 2001 creo. 2001. ¿Coincide en esa época toda tu historia? Sí. ¿Y cómo se lo toman en la empresa cuando les dices que...? Capgemini es maravillosa. O sea, posiblemente la mejor en la empresa en la que he podido trabajar. Y siempre lo diré. Todo lo que he tenido por ellos es apoyo. Y en todos los sentidos. Tanto cuando pasó lo que pasó, como cuando falleció mi mujer, que me apoyaron al máximo, como para luego el momento en el que decidí salir, que también me apoyaron para que pudiese crear mi proyecto. Y luego después he vuelto a ir y han sido valedores de donaciones para la fundación. O sea, Capgemini ha sido siempre para mí una impresión. Muy humana. Hablando de tu historia, ¿qué día, qué momento recuerdas tú? Si echas un poco mano de tu memoria, ¿cómo recuerdas a aquella época? Horrorosa. No te puedo decir otra cosa. O sea, mira,
Yo me enteré en enero de que el tumor de mi mujer no tenía solución. También entendía que si se lo decía, conociéndola, no iba a durar todo lo que al final duró. ¿Por qué? Porque una persona muy sentida y al final llega un momento que si te dicen no vas a continuar, Somatizas todo, claro. pues va a ser peor. Y encima tenía que preparar cosas. Tenía que preparar a mi hijo, teníamos que estar con el otro, tenía que organizar también todos los temas legales y entre tanto intentar buscar tratamientos en Alemania, irte a la clínica de Navarra para que le examinasen, viésemos si podemos hacer otra cosa, hablar con doctores y oncólogos en Houston, o sea, cualquier cosa para ir cerrando todas las puertas que tuviese que cerrar antes del desenlace. Yo llegaban días que me acostaba con mi mujer y yo me levantaba por la noche y vamos, me ponía en la televisión ahí a ver, pero es que no dormía nada, era horrible y además con la sensación de que estaba engañando porque no le decía la verdad. O sea, tú a tu mujer no le dijiste en ningún momento, o sea, para que la gente se ubique, tu mujer estaba embarazada de vuestro segundo hijo y os dicen que hay que tenía un tumor. operarle y hay que sacar el pequeñajo. Eso fue en el mes de diciembre, finales de noviembre. Sacamos al pequeño, 27 de noviembre, y a mi mujer lo operan 10 días después. Tumor malo malísimo, llebrostoma, y mi pequeño pues empieza con el periodo de neonatos. Al fin y al cabo con 24 semanitas, pues ya ves tú, era una ratita. Tenía a mi pequeñajo en la primera planta del hospital y mi mujer en la segunda. Mi día a día era, iba a trabajar, volvía, comía algo en mi casa, estaba con mis padres que estaban cuidando a Javi, estaba un poquitín con Javi, me iba a coger, pasaba por a ver a Mario a cogerlo un poquito y subía a la segunda planta. Madre mía. Y ya me quedaba a dormir hasta el día siguiente. En el hospital, claro. En el hospital. ¿Y así cuánto tiempo? Pues desde diciembre hasta marzo. Claro. Y luego en marzo empezamos ya con todo lo que es la parte de radioterapia, etcétera. Contamos la suerte de que, bueno, que cuando viene algo mal, y eso ni que lo pare. Primer tumor en la parte occipital, no, en la parte temporal, luego le salió otro en la occipital, con lo cual tuvimos que operarla también en mayo, y luego la tercera operación, que ya fue la última ya en febrero. Ya 3 operaciones distintas. ¿Tu mujer fallece? Fallece ya después de la última operación. Llega un momento en el que el oncólogo le dice, mira, dice, yo no puedo aguantar más, dice, esto no tiene solución. Me lleva al garaje donde vamos a aparcar el coche y me dice, ¿tú desde cuándo lo sabes? Digo, pues cariño, desde enero del año pasado. Dice, pero ¿cómo has aguantado por eso? ¿Cómo has aguantado con eso? Digo, porque sabía que si te lo decía, te ibas antes. Y luego falleció un mes después. Fue rápido. Claro, o sea, tú querías aprovechar el tiempo con ella ese año que quedaba. Todo. Y que no quedase ninguna opción que no hubiésemos tocado que fuese una alternativa. Trajimos tratamientos experimentales de Alemania, bueno, de todo tipo. Aprendí más de ese mundo. Entiendo que hasta ahí la situación es muy dura, pero todavía sigue, ¿no? Porque ahí llega el momento de tu hijo. Claro. Mariette, cuando le sacan con esas 24 semanitas, pues lo típico, ¿no? Le hacen la resonancia para ver qué tal todo. Y dice el doctor, tiene 3 pequeños puntitos en el cerebro que lo han regado. ¿Y eso qué significa? Dice, no, pues porque no tiene riego, no tiene conexiones. Y dice, eso le va a afectar a la parte cognitiva y a la parte motórica. Posiblemente no ande. ¿No? ¿Y ahora qué? Esa es la primera pregunta que te va a hacer. ¿Y ahora qué? Pues bueno, tienes que buscar sitios donde le pueden estimular, donde pueden ir empezando a trabajar con él, ir viendo cómo evoluciona, etcétera. Bueno, pues eso es lo que empezamos a hacer, llevando a la piscina, buscando ahí en Madrid y en Modilla, tenemos los sitios de atención temprana que es más fácil acceder, y cualquier otro tratamiento que encontrase también en otro sitio. Que me decían que había herramientas como Trasuit que podían estar bien, pues allí estábamos. Que me decían que a caballo, pues a caballo. Que me decían con lo que fuere. O sea, el caso era estar haciendo cosas.
Cuando ya fallece mi mujer, que ella también estaba conmigo en ese proceso, aunque como podía la pobre mía, yo me hundo. Me pegó un bajón, que vamos, no era persona. Me acuerdo que un día, que fue complicado, ya llegué a la doctora y le dije, digo, no puedo más. Pero no, dice, tómate esta pastillita que te va a bajar las revoluciones al 50%. Yo que también soy nerviosico y que esto te ayuda un poquito a estar más calmado. Uh-huh. Fíjate cómo sería que los 9 primeros meses, yo estuve 9 meses de baja. Dije, no, ya quiero empezar a trabajar. Después de la vacaciones digo, yo tengo que empezar a trabajar. Fui a trabajar, yo me encontraba con fuerza. A los pocos días, yo siempre iba a moto, porque desde Bodilla hasta donde trabajaba en San Sebastián de los Reyes, hay una distancia, me empecé a llevar algunos espejos retrovisores de coches. Y yo, coño, ¿qué pasa? ¿Con la moto? Con la moto. Total, ya me paro, digo, ¿pero qué me está pasando? Y el caso es que me sentía muy incómodo del lado izquierdo del ojo. Me fui al hospital. Me había salido un herpes que estaba llegando justo hasta la parte de la niña. Me dijeron, otra vez de baja. Tampoco te has querido poner en línea, no estás para ponerte en línea. O sea, que era así. Y estuve así durante, pues yo diría que casi 1 año y medio, 2 años. Ahí mi apoyo fue mi madre y mi padre, que fueron los que me ayudaron con Javi y con Mario. Yo estaba, si digo otra cosa, mentiría. Yo no estaba centrado en nada. O sea, no consigues entender por qué cuando tienes una vida feliz, de repente algo te la trunca. Y te la trunca de esa manera, o sea, no... Joder. Y también cuando vives, cuando tienes un desenlace corto en el tiempo, pues vale, pero cuando es largo, eso te mina muchísimo. Te mina muchísimo porque te hace enfrentarte a cosas que no quieres reconocer. Y no quieres pensar, porque piensas de todo en la vida. Tal y como lo estás contando, me vienen muchas, como esto es como cuando te lees un libro, ¿no? Una novela que te montas tú mentalmente tus dibujos, ¿no? De cómo está. Y me imagino tú en la moto, ¿no? Haciendo ese trayecto, llevando al niño aquí, llevando al niño allá. Desde luego tuvo que ser muy duro, Javier. Uno, si no está en sus propias carnes, nunca los demás no nos podemos llegar a imaginar. Entiendo, Javier, que tú ya nunca más has vuelto a ser la misma persona, ¿no? Después de aquello. No. Por desgracia, todo te cambia. Y empiezas a valorar otras cosas también. Y fíjate que yo soy mucho de valores, ¿eh? Uh-huh. Que ya los tenía muy inculcados, pero ahora ya lo cambias todo. Las cosas pasan de un día para otro. Entonces, cualquier momento, este podcast hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Por eso tenemos que vivirlo tranquilos, relajados, o sea, disfrutándolo. Y que espero que quien nos esté viendo lo pueda disfrutar exactamente igual. ¿Por qué? Porque no sabe lo que va a pasar mañana. Eso va a referencia también a lo que hemos hablado antes, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí tengo claro es que da todo lo que tengas que dar en el día. No te dejes nada. Y no dejes nada para mañana. Y haz todo hoy lo mejor que puedas. Uh-huh. Porque mañana Dios dirá. Yo creo que yo estoy convencido, soy un fiel convencido de que el destino está escrito. De eso estoy convencido. Donde la tengas la vas a tener. Da igual que sea dando un paseo y te caiga un ladrillo encima, o da igual porque sea por otra cosa, o que tengas lo que sea. Pero también tengo muy claro que tú vienes aquí por algo y que tienes una misión. Y esa misión es la que tenemos que ir haciendo cada uno. Uh-huh. Las circunstancias me han tocado para mí para esta misión. Maravilloso. Pues lo voy a hacer como si no hubiese, un mañana. O sea, tú sí sientes que todo ese mal que pasaste, ¿no? Entiendo que durante una época te sentirías muy desdichado y decir, pero ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué tal? Pero luego con el tiempo sí que has entendido que eso te pasó a ti y a tu familia por un motivo. Sí. Todo tiene un objetivo, todo tiene una misión, todo tiene algo que tú tienes. Al final hablamos mucho siempre de legados, ¿no? Pues este va a ser a lo mejor mi legado. Y esto es lo que me tenía el destino preparado. O sea, yo no puedo, si nos vamos un poco más al punto de vista religioso, no creo que cuando naces Dios diga, tú Pepito vas a ser no sé qué, tú Juanito vas a hacer no cuánto, pero tú Pepín no vas a ser nada. No, todo el mundo vamos a hacer algo en la vida.
Y yo creo que está ahí terminado todo. Yo he tenido algunas experiencias de accidentes donde, pudiendo ser muy graves, no ha pasado absolutamente nada. Era como si tuvieses una mano que te cogiese. Mucha gente que nos podrá ver dice, bueno, esa es la justificación que tú te tienes. Posiblemente, pero es que prefiero creer que hay algo a pensar que ni nada. ¿Y cuál crees que es tu cometido? Pues quizás dejar una ayuda que hasta ahora no existía. Ese va a ser un poco mi legado. O sea, ver cómo podemos seguir ayudando a nuestro mundo de la infancia y cómo podemos ayudar a los papás a través de lo que yo he empezado a generar. Anda conmigo. Es como se llama. ¿Por qué? Empecemos por ahí. ¿Por qué anda conmigo? Todo tiene su porqué. Cuando empezamos con el diseño del logotipo, el nombre, etcétera, yo quería que fuese un monstruito, ¿no? Es la imagen, no es un dragón, no, es un monstruito. Un monstruito que tenía que ser lo típico, cariñoso, achuchable, divertido, ¿no? Que gustase a los niños. ¿Y por qué monstruito? Porque yo le llamaba más a mis pequeños hijos, nuestros pequeños monstruitos, ¿no? Entonces venía por esa línea. Y anda conmigo, primero relacionado con Mario, ¿no? Porque es el camino que tu hijo tiene que hacer contigo hasta que se convierte en esa huella grande que también va asociada en el logo. Entonces por eso es el anda conmigo. Para que la gente pueda seguir un poco la cronología, Mario, decías que tuvo parálisis cerebral que le afecta la parte cognitiva, de qué manera, parte cognitiva, y sobre todo qué experiencia tuviste tú de primera mano un poco con la red asistencial que hay en España, y dónde ves tú decir, es que estoy atado de pies y manos, es que no puedo tratar a mi chaval con ninguna manera. Pues mira, yo lo que notaba es existen muchos centros terapéuticos, existen clínicas de psicología, de logopedia, que son muy buenos. Nunca he dicho nada, porque el equipo de terapeutas siempre hacen todo lo mejor posible, o debería ser así, pero vamos, por lo general yo la experiencia que tengo es que es así. Si hacen algo mal, vamos a la otra rama, que es como eres de persona, pero no por tu forma de ser, no por tu voluntariedad. Al final, el mundo terapéutico es muy de voluntarios, igual que en la enfermería, ¿no? Sí. Entonces me encontraba con que tenías fisioterapeutas por un lado, psicólogos por otro, logopedas por otro, pero no estaban unidos. Entonces tú ibas a un sitio y te decían, por favor, dile a el psicólogo esto. El psicólogo te decía, dile al logopeda esto otro. El logopeda te decía, dile al colegio esto otro. Claro. Yo pues, lo que siempre decía, digo, coño, ¿por qué no lo decís vosotros? Digo, ¿por qué no cogéis un teléfono y le explicáis, oye, te paso esta información del niño porque necesitamos que esto y que esto? ¿Vale? Eso en el mundo en el cual no tenemos una discapacidad severa. ¿Vale? Lo que tenemos los niños pequeños que tienen discapacidad severa, porque yo en Mariette no estaba todavía en ese punto más grave, tienen las asociaciones que hacen una labor espectacular, y las asociaciones normalmente están creadas por padres de niños que han tenido discapacidad y han ido creciendo, que eso normalmente son hasta centros de día, y en los centros de día hacen sus propias terapias, pues son muy reducidos. Pero ¿qué ocurría con ese mundo intermedio entre que no tengo dictaminado algo, pero sé que voy con retraso según lo que marca el sistema de salud, y aquellos pequeños que sí tienen discapacidad pero no son tan graves como para estar en una asociación o fundaciones, etcétera, que se quedan ahí? Entonces, como en un mar, ¿no? Eso es. Entonces ahí es donde me encontraba yo con mi hijo. Luego, además, sí tenemos los servicios públicos. Aquí en España sí hay servicios públicos de atención temprana. Se los llaman CAT, Centro de Atención Temprana, o los CAIT en la zona de Andalucía, en muchos sitios. ¿Qué ocurre? Normalmente son servicios financiados, son públicos. Al ser públicos, se quedan limitados muchas veces en las plazas. Y hay muchísimas listas de espera. Yo tuve la suerte, en Boadilla del Monte tenían, porque ya le dejan de tener, un servicio que era solamente para Boadilla del Monte. Pues bueno, pues vale, tuve la suerte de poder entrar ahí,
Y me acuerdo que cuando yo abrí el centro, vino el alcalde en aquel tiempo, que era Antonio González Terol, que una persona del PP, muy buena, por cierto. Y me acuerdo que me dijo, dice, joder, Javier, entonces va a resultar que somos competencia. Digo, no, Antonio. Digo, vosotros hacéis un servicio espectacular, pero es un servicio básico. Entendido por básico que es un servicio más a batalla. Yo busco una especialización, Claro, que es lo que poco a poco fui modelando con el centro. claro. ¿Vale? Entonces, ahí me encontré en esa situación. ¿Y cuándo empecé a montar todo eso, a pensar todo eso? Cuando Mario tenía los 4 años, cuando me rompí en medio de la calle, cuando me puse a llorar como una madrena, apoyado en un bordillo, sentado en el bordillo, con mis padres detrás, con mi hijo detrás, con el otro pequeñito en el carro, diciendo, no puede ser, esto es infumable, no puedo tener a mi hijo todos los días de un sitio para otro. Yo salía de trabajar corriendo, lo recogía, lo llevaba a otro sitio, cuando no tenía que ser mi madre, no estando disfrutando con mi otro hijo, que necesitaba también a su padre. Claro, porque explícanos el nivel de dependencia que tiene un niño con parálisis cerebral. Te contaba antes de empezar a grabar que este verano, estando en Filipinas, presencié esa situación de un niño literal, pues blandiblue, o sea, que estaba ahí postrado en el suelo, que no se podía ni mover. ¿Cómo es la situación de un niño con parálisis cerebral? Hay muchos tipos, ¿vale? Luego hay que ver el nivel de seriedad o de gravedad, ¿no?, que tiene. Igual que en autismo también hay grados o niveles, y en otro tipo de enfermedades igual, ¿vale? Lo único que tenemos que tener claro es que la dependencia que tienen los padres es total. ¿Por qué? Porque son pequeños y dependen 100% de ti, en todos los sentidos. Entonces, con 4 años, aunque no tenga un dictamen, si tu hijo no anda, tú vas a llevarle o vas a hacer lo que tengas que hacer para ayudarle. Claro. Eso es lo que tenemos claro. Pues ese es el nivel de dependencia que tienes, total. Normalmente en una familia, uno de los dos progenitores suele dejar el trabajo. Claro. ¿Para qué? Para poder estar ahí. Que no digo que ni que esté bien, ni que esté mal, ni que tenga un niño con discapacidad tenga que dejar el trabajo. No tiene nada que ver. Claro. Pero suele pasar mucho. Ahora, por ejemplo, estuve en República, que estaba montando un centro allí, luego lo contaremos. Estaba cenando con una mamá que su hijo tiene autismo. Y es muy dependiente porque necesita muchos cuidados y mucha atención en todos los sentidos, tanto en la parte educativa como luego en la parte terapéutica. Y luego además tienes que sumar los sentidos de culpabilidad. ¿A qué te refieres con esto? Pues, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? No soy capaz, porque yo, etcétera. Porque también los padres se empiezan a inculcar. Y al final... no sé si en Anda Conmigo también hacéis una asistencia a los padres, porque igual son los primeros que también la necesitan, ¿no? Ahora luego contaremos alguna historia. Son los primeros. ¿Por qué? Porque están hundidos. Estás hundido totalmente. Es el no saber qué hacer. Porque como yo siempre digo, tú eres papá, no eres terapeuta, no eres médico. Entonces, y además con cosas de este tipo que dices, joder, ¿cómo puedo ayudar? Pero es que necesito que mi hijo tire para adelante. Y que el sueño de todos, que es tener una familia feliz, se te trunca de momento. Luego vas viendo que hay muchas formas de ser feliz. Claro. Pero de partida se te trunca con el ideal que nos han inculcado siempre. Me imagino que esta red de clínicas que empiezas a montar también habrá servido como desde el inicio, como una comunidad en la que los padres también no estáis como muy unidos, ¿no? Porque decir, joder, es que somos todos... estamos pasando por lo mismo, ¿no? Apoyarse en la comunidad, ¿no? Sí. Entre ellos mismos se apoyan muchísimo. De hecho, hemos sacado hasta algún matrimonio, o sea que con esto... ¿Ah, sí? Sí. Hombre, claro, normal. Sí. Mira, cuando yo empecé ya con Anda Conmigo, yo soy gestor, ¿vale? La única característica que podía entender, que podía tener buena para montar todo esto, que había montado en la cabeza, era que yo soy un gestor. O sea, puedo controlar bien un plan de negocio, sé lo que quiero montar y sé cómo lo quiero hacer. Pero yo no soy terapeuta, con lo cual tenía que apoyarme en un equipo terapéutico. Y también tenía muy claro qué perfil buscaba de personas. ¿Por qué? Porque había vivido
estar yendo de sitio a sitio y sabía lo que me gustaba y lo que no. Claro. Entonces, eso fue lo que conformé en mi cabeza para montar, bueno, primero una fundación y luego el primer centro. La fundación Anda Conmigo nace se inscribe el 20, no, se inscribe no, la inscripción fue más tarde, porque eso también es una aventura, las fundaciones. Se hace la constitución el 25 de julio del 2015. Hace 10 años ahora. Sí, y se inscribe en el 2016 en noviembre. Un año. Un año y poco. Puedes empezar a operar, pero siempre tienes tú más, ¿no? La fundación es una cosa muy curiosa. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Paréntesis aquí. Tarda mucho porque además para montar una fundación tienes que definir muy bien cuáles son los estatutos y cuál es la labor fundacional que tiene que hacer, que es la que ya ha definido, en este caso, la persona que lo monta, ¿vale? Tienes que dar un mínimo de 30.000 euros para la constitución y te lo tiene que aprobar el ministerio, o sea, tiene que tener un objetivo, ¿vale? Es como si tú pones un dinero, creas una empresa y tienes un jefe por encima. Siempre lo reflejo igual. Vale. Que lo bonito que tienen las fundaciones con respecto a las asociaciones, que a mí siempre me gusta dejarlo muy claro. Una asociación no tiene una persona por encima. La fundación es muy raro que no se controlen. Y además cada vez están más vinculadas porque tienes las retenciones que te permiten de grabar de la Hacienda y todo. Y todos los años tienes que presentar tu plan de cuentas correspondiente a lo que dijiste que ibas a hacer como plan de actuación. Y sabiendo si eso va con IVA, si no va con IVA, las fundaciones están bastante reguladas. A mí me duele mucho cuando a veces ha habido gente, sobre todo en asociaciones, que han utilizado las asociaciones para otros fines, no sociales. Sí. Okay. Entonces, por eso yo siempre digo, una asociación es una cosa, una fundación es otra. ¿Vale? Los dos pueden hacer una función y una labor social, por supuesto, pero una está muy controlada y la otra está menos controlada. Entendido. Entonces yo la fundación lo que lo hice fue para ayudar a aquellas familias que no tuviesen suficientes recursos económicos para poder acceder a las terapias, porque yo había vivido eso. O sea, al final el coste de las terapias encima es tela. Pues son 3-4 especialistas que estás al mismo tiempo, nuevamente todas las semanas. Con lo cual los costes son muy altos. Y cuando empiezas a meter, pues yo qué sé, pues animal, caballo o otras herramientas. ¿Caballo a qué te refieres? Hacer terapia en caballo. Ah, sí, montar a caballo es bueno para los niños. Sí, se llama equinoterapia, ¿vale? Que verdaderamente lo que te permite a un niño con parálisis cerebral le va a fortalecer todo lo que es la parte de cadera, toda esta parte del interior de las piernas con el calor del caballo. Claro. Se le deja más blandito y a partir de ahí empiezan a hacer ejercicios pues que son tipo juego, que tiene que ser un juego, lanzar los aros, lanzar pelotas. Es un proceso súper desde de cero. Qué locura. Es precioso, es precioso. Luego ahí tienes que ver ya un poco la economía de escala. No es lo mismo la terapia pura que la terapia con un caballo, que al fin y al cabo tiene un mayor coste porque hay un ingrediente más. Claro, lógico. Pero es una de las cosas que merece la pena probarla. Se crea un vínculo entre nuestro pequeñajo y el animal. Caballo, claro. Hay cosas muy bonitas. Fíjate. Pero igual que con los perros. Sí, lo mismo. La vinculación animal-hombre. Y entonces la fundación, de manera altruista, empezaste ya a ayudar a las familias. Desde el principio, que ya me pegué los primeros porrazos con eso. ¿Sí? Sí, porque aprendí que lo gratis no se valora. Ya. Lo gratis no se valora. Buena frase, apuntarlo. Lo gratis no lo valoramos. Entonces tú dabas ayudas, becas y la gente no venía. Tenías que cobrarlas un poco para que empezasen a venir. Curioso, ¿eh? O sea, tú lo hacías con todo tu cariño, con todo tu amor y, coño, que habías puesto un dinero y iba buscando proyectos sociales, vendiendo el proyecto, pues en Mafre, en Accenture, en Capgemini, en muchos sitios, y te das cuenta de, joder, la gente no valora eso. Que tú te habías matado ahí a conseguir ingresos y fondos pero ¿por qué? ¿Porque los padres no estaban contentos con las terapias? ¿Porque pedían más? ¿Por qué? Porque no se valora lo gratis. Punto. Ya está. ¿Por qué? Porque no tiene, las terapias las hacíamos en mi propio centro. Claro. Ten en cuenta que yo hice dos cosas para que la gente nos entienda. Una fundación, por un lado, desde un carácter puro y duro social.
que somos yo creo que el 5% de las fundaciones que utilizan este modelo, y que luego tiene otra empresa que es la que se encarga de toda la parte de gestión de personal, locales, etcétera. ¿Qué consigues con eso? Que si tengo fondos puedo ayudar más, tengo menos fondos puedo ayudar menos, pero la fundación siempre sigue. ¿Vale? No dependo de una financiación. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene gastos. Todo el mundo es voluntario. ¿Vale? Claro. Y luego la empresa, que tenía que servir y ser sostenible, que estaba creada por los terapeutas que yo entendía que necesitaban estar para la atención de cualquier niño. Logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeuta neuropediátrico infantil, psicólogo y psicopedagogo. O sea, lo que yo había encontrado que no funcionaba correctamente. Claro. Pero cuando empezamos el primer día en el centro, cuando abrí las puertas, el primer pequeñajo que entró fue el mío, claro. Claro. Y no recuerdo si entré con el pie derecho o pie izquierdo. Yo entré para adentro y ya está. Mira que no lo recuerdo. Porque bueno, ya me pegué los primeros porrazos. El primero fue el local. El local yo cuando le vi, pues más o menos estaba bien, con su parqué, todo bien puesto. Salieron a mal el dueño y el anterior inquilino, y el día antes de yo entrar llegaron allí y destrozaron todo el local. ¿En serio? Sí, hijo, sí. A tomar por saco el plan de negocio. Madre mía. El plan de negocio, la mierda. Joder. Pero que ya estaba todo montado para abrir. El centro ya estaba. Luego yo iba a hacer reformas, pero había muchas cosas que no tenía que cambiar. Claro. Y levantaron todos los suelos, quitaron todos los marcos de las puertas. Madre mía. ¿Y te cambiaste de local o aguantaste? No, seguí. Lo que pasa es que se me incrementó ya el local en otra pasta que yo no pensaba. Pasta, claro. Claro, pero esto lo hacías con tu propio patrimonio, claro. Todo yo no tengo socios ni nada. Siempre he ido, como yo digo, a pulmón. A pulmón, sí. A pulmón. Bueno, superamos esos estances y empezamos, eso lo cuento en mi libro. Superamos esos estances y el 25 de enero del 2016 abrimos las puertas y entramos para adentro. Ahí empezaron las primeras becas y era cuando decía, digo, joder, la gente, tú se lo ponías a los dos hermanos, yo me acuerdo de una familia que tenía 2 niños mal, digo, no os preocupéis, os lo cubro yo todo. No venían. No puedo creer, tío. Entonces dije, voy a empezar a cobrar también una parte, por lo menos que sea como la ayuda entre el 50% y el 60%. Empezaron a venir. Curioso. Qué cosas. O sea, la gente valora lo que vale algo, si no, no se valora así de partida. O en líneas generales. Lo que me ocurrió al principio fue la gran lucha con el equipo de terapias. Vengo del mundo de consultoría, para mí era todo muy cuadriculado. Claro. Y tenía que hacer algo que fuese, como yo les decía, digo, mira, esto tiene que ser como un libro. Si yo tengo un libro de las distintas edades y que tiene que hacer un niño en cada edad, en cada etapa, lo que necesito es eso. Que si un niño viene con 4 años, yo abro la página de 4 años, digo, tenía que hacer esto, pin, 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 pin. ¿No lo está haciendo? Me voy hasta donde ponía el retraso que tuviese. 2 años, perfecto. Pues tengo que tener todos los pasitos para ir poco a poco creciendo. ¿Estás loco? Bueno, la segunda vez que me llamaban loco. Cuando montas una empresa ya te llaman loco. Ya está la segunda parte. Esta es la segunda, sí. Tuve una rotación muy grande porque no cuadraba con el personal. Luego te encuentras muy vocacionales, muy buenos terapeutas, pero que tienen otros perfiles, otros forma de hacer las cosas que difiere totalmente a cómo tú quieres hacerlo. Una de las grandes cosas que tenía que tener es que tenía que ser muy divertido. La motivación infantil es lo que hace que evolucionen. Tener que ser creativo. Y todo eso aplicado al mundo terapéutico. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Si un niño no sabe decir la R, lo que no vale es que vayas al sitio y te pongan, venga, vamos a decir palabras con R. Raúl, Ramón, ratón. Yo a los 2 minutos te aseguro que estoy subiéndome por las paredes. Claro. Llévatela a la sala de terapia ocupacional, que es una sala preciosa, naranja, más divertida. Coge una pelota, unas pelotas grandes que se llaman pelotas Bobat, empieza a jugar con él, y cuando estés jugando con él, le preguntas, a ver, Pepe, dime palabras con R. ¿Por qué? Porque estamos consiguiendo entender y ver si está interiorizado o no. Claro. Que al final no es el objetivo.
¿Que tienes que hablar de números? Me voy a casos sencillos. Entrate de que le motiva a él. Le encanta el fútbol. Pues coño, todas las terapias tienen que ir orientados Al fútbol. al fútbol. Claro. O sea, tienes que conocer muy bien al pequeño. Al pequeño, claro. ¿Por qué? Porque así conseguirás saber cómo motivarle. Cuando tú sabes cómo motivarle, crece, pero vamos, de forma espectacular. Y eso pasaba con niños con discapacidad o sin discapacidad. ¿Qué ocurrió? Que en todo este debacle, este crecimiento, pasan los sufrimientos que pasas como empresario, porque los pasé de pena, de pagar en septiembre volviendo a pedir préstamos, tener que pagar 2 veces con mi visa las nóminas, con la visa de crédito. Lo que pasa es un empresario. Al final, claro, hasta que consigues equilibrar todo lo máximo posible. Pero una vez que se equilibró, que pasé ese mal año, que es el primer año en que pasas sobre todo más fastidiado, empezó a subir, se empezaron a ocurrir más cosas. Yo soy muy creativo. Entonces, me dice, mi equipo me dice, por Dios, no te vayas de vacaciones. Porque siempre vengo con algo nuevo. En tiempo libre siempre se te ocurren cosas, claro. Y dije, joder, que si consiguiésemos hacer cosas intensivos para los niños, digo, joder, si yo me voy a un gimnasio un mes, 3 horas al día, yo me quito la barriga seguro. Claro. Y si eso lo hago con un pequeño, ¿qué pasará? Si veo lo que necesita el pequeño en el momento que está, qué terapeuta necesita, y hago un programa específico para el niño, ¿qué pasará? Fue un éxito. Empezó a llegar gente, por supuesto, de España, de la parte de Asturias, fundaciones que nos derivaban más niños, Argentina, Venezuela, Irlanda. Era brutal. Ya estamos hablando de casi el año 2019. O sea, habíamos conseguido ya un nivel de carrera bastante sí, de reconocimiento en el mercado, que la gente recomendaba y todo. Eso es. De hecho, el centro ya estaba lleno. Mi centro es uno de los más grandes. Hablamos de un centro de 2 plantas. Bueno, el que arranqué allí. 2 plantas de total, cada planta tiene en torno a unos 80 metros, 80-90 metros. ¿Vale? Son 13 salas las que tengo ahora. Y 13 terapeutas en ese solo centro, que es de los más gordos. Me decía la gente, dice, Javier, dice, ¿por qué no ponen más centros en más sitios? Digo, bueno, si yo tuviese mucho dinero. Claro, porque ahí solamente tenías ese, ¿no? Claro. Yo me había crecido en mi primer centro. Mi primer centro, que fíjate, cuando arrancó Mario, entró con silla de ruedas, sin autonomía de andar y con 2 años y medio de retraso cognitivo. Hoy, 10 años después, o 9 años después, primero bachillerato y andando con muletas. Ole. Entonces ahí es cuando ves que funciona la forma de trabajar. Y todos los pequeños que iban, el 88% han mejorado. Y ese resquicio del 12% lo hemos conseguido mantener, porque ya hablamos de discapacidades muy graves, claro. Pero mira, tuve una mamá de Córdoba que venía con su hija, silla de ruedas, una distonía, que es que la cabecita se está moviendo mucho tiempo. Entonces hubo un proyecto muy bonito que intentábamos que pudiese comunicarse con la madre, porque no hablaba tampoco. Ya una chiquilla de 21 años, o sea, con su peso y tal y cual, ¿no? Fue al centro, Javier, ¿qué podemos hacer? Tal y cual, digo, algo se nos va a ocurrir, seguro. Entonces, lo primero que le llamó la atención a la mamá es que nos llevamos a la niña, 21 años, a la sala de fisioterapia, y los terapeutas la levantaron, la pusieron en la camilla y empezaron a ver cosas con ella. Se me quedaba mirando así como diciendo, pero no me lo puedo creer, digo, que estábamos haciendo algo malo o algo. Dice, no te puedes imaginar a cuántos centros he ido y jamás la han levantado de la silla de ruedas. Jamás. ¿En serio? ¿Por qué? ¿No se atrevían a...? O no había esa atención, claro. No hay la atención. Entonces dices, ¿cuál es? Joder, si es que tenemos que hacer todo lo posible. Porque se puede. Se puede. Otra cosa es que se quiera. Entonces, la persona tiene más dificultades, pero si tú quieres saborearla, no puedes estar en la silla de ruedas con la mantita aquí y verla. No, tienes que llevártela al fisio, ver qué puedo hacer, ver qué no puedo hacer, ver cómo se comporta.
tienes que ver las circunstancias. Eso es la esencia de Anda Conmigo. Tienes que analizar muy bien todo. Porque luego ya veremos qué se puede hacer. Pero de momento tienes que analizar, antes de cualquier cosa. Y hicimos un proyecto muy bonito con una herramienta que se llama Iris Bond, que está en el mercado, de forma que con el iris, a través de una pantalla, pudiese ir marcando, digamos, los cuadraditos de la tableta para que fuese indicando un poquito más, como tablero de comunicación, lo que necesitaba. Entonces el primer paso era conseguir que esta parte de distonía que tenía, que estaba moviendo la cabecita así, estuviese estable. Claro. Luego ya iríamos a la segunda, que era el hecho de que a través del iris pudiésemos empezar a tener contacto. O sea, a través del iris poder comunicarte con al la final niña. Es como una cámara, al final es lo que te permitía, es una herramienta que te permite, pues tiene un visor y te va viendo pues cómo hacer la comunicación, como un juego de televisión. Y entonces la madre consiguió poder comunicarse con su hija. Consiguió poder comunicarse. Entonces utilizamos herramientas como TeraSuite para intentar poco a poco, con ejercicio, controlar esta distonía. Uh-huh. Y luego empezar a trabajar con esta herramienta. Y luego ya en Córdoba ya siguió con otras terapias. Entonces estuve durante 4 años viniendo constantemente, que hacíamos tratamientos intensivos. No veíamos en qué punto estábamos y lo hacíamos. Pero esas son las cosas que te motivan, que son porque no hay nada imposible. Nada. Yo he tenido casos muy severos de microcefalias, por ejemplo. El pequeño número 2 lleva con nosotros y sigue con nosotros. Pequeño número 1 fue Mario, pequeño número 2 fue David. La microcefalia, que es que no tienes, bueno, que no tienes no reconocía. Trabajando con el espectro terapéutico ni en podcast y no tiene por qué acabar en una discapacidad. Otras veces sí, otras veces es que tiene algo detrás y todavía no se ha dictaminado. Comentabas, Javier, que muchos padres le decían, ay, ¿por qué no tenemos más centros? ¿Por qué no hay más de uno? Y yo aquí te tengo que preguntar, tu libro es Anda Conmigo de 0 a 100 franquicias. ¿Cómo surge esto? Ante esa petición, claro, dices, a ver, ¿me gustaría hacer algo más grande? Sí. ¿Cómo aseguro yo la calidad de mi forma de trabajo? Es muy complicado, es que es algo tan artesanal lo tuyo. Pero eso podía. Entonces, ¿qué es lo primero que hice? Me fui a una consultora de franquicias, ¿no? Primero para ver si tenía todos los requisitos para poder franquiciar el modelo. Y que me preparasen los documentos, los contratos y todo lo necesario para poder hacer una expansión de franquicias. Porque yo sabía que esto iba a funcionar. ¿Qué requisitos hay que cumplir cuando quieres montar una franquicia? Licenciamiento de la marca, licenciamientos, lo que es el registro también del método de trabajo, toda la protocolización. En mi caso, y además incluye las certificaciones con ISO 9001 para asegurarme bien de que todo el mundo sigue muy bien los pasos. Luego tienen que hacer la parte de los contratos para que estén lo que llaman el precontrato y el contrato, los documentos de información que todo. Porque algunas franquicias no es que esté excesivamente regulado en España. No hay un organismo que lo regule como tal. Entonces lo único que tienes es un documento de información precontractual y 2 contratos mercantiles. Vale. Un poco genérico. Pese a que la franquicia para mí es uno de los modelos muy bonitos que hay. También es cierto que también la imagen que han tenido mucho tiempo es de restauración, primero. Y lo segundo, que no lo han intentado lo más fino. Siempre se llega a los franquiciados. Claro, uno piensa en franquicia y piensa en McDonald's. Claro. Pero es lo mismo. Al final, eso es estandarizar un método de producto y de trabajo. Y eso sí que lo tenía. ¿Por qué? Porque yo tenía protocolizado cómo se actúa y cómo se tenía que trabajar con un pequeño desde que entra por la puerta hasta que sale. Y eso implica qué tipo de información le vamos a pedir al principio, historiales clínicos, un detalle muy concreto que habíamos hecho personalizado. Cada cuánto tiempo vamos a hablar con la familia, cada cuánto tiempo tenemos que ver a los centros educativos, cada cuánto tiempo tenemos que ponernos en contacto con los centros médicos, cómo interconectar con la familia y cómo ir evaluando
todos los casos y el crecimiento de los casos que vayan avanzando, obviamente. Oye, aunque para salvar o para, mejor dicho, mejorar la vida de tu hijo, todo dinero es poco, ¿cuál es el ticket medio o el gasto medio que una familia tiene que afrontar para en muchos casos no, pero para un niño o una niña con parálisis cerebral? Normalmente va a ir entre lo mínimo 300, 350, hasta el caso de 700 o más. Al mes. Claro, al mes. Claro. Muchos centros están poniendo 500. Yo siempre he sido de bajar los precios, porque no lo entiendo. No, en el mundo social, el modelo de negocio no es como el de la empresa, que puedes ir a márgenes altos. En el mundo social tienes que ir a márgenes bajos. En el mundo empresarial tienes también dos formas de crecer, dos formas de tener esos márgenes: tarifa alta o volumen. Yo soy de volumen. De volumen, entiendo, o sea, mucha rotación de niños que están yendo todos los días. En este caso, la ventaja que tiene un centro terapéutico, entendido desde el punto de vista de empresa, ¿no? Pues resulta es que la terapia no es algo puntual. No es algo que empieces y en 2 meses se vaya a solucionar. No es el caso. No sabemos cuándo acaba. Claro. ¿Qué es lo que ocurre con estos centros? Que normalmente cuando llevan 3 años están a tope, no cabe más. No. ¿Por qué? Porque son incrementales. Al ser incremental, necesitamos volver a crear otro centro en la zona. Desde el modelo franquicia me permitía muy bien definir cómo trabajar, qué terapeutas, montar una estructura también de crecimiento de recursos humanos y que todo el mundo trabajase de mi forma, con el mismo margen, con las mismas tarifas, Claro. y bajo un modelo controlado. ¿Cómo? Mucha calidad. Que da esa parte de control que necesitas tener y esa parte de apoyo y ayuda que necesita también el franquiciado. Oye, ¿cuál es el perfil del franquiciado? ¿También padres con hijos con estos problemas o no necesariamente? No necesariamente, pero sí es una parte. Tiene que ser una persona que sea empática. O sea, aquí el concepto inversor no me ha gustado mucho, nunca. Tenemos algún caso y no es lo que más me apasione. ¿Por qué? Porque esto tienes que vivirlo. Esto tiene que ser como la película de McDonald's, cuando el que estaba vendiendo las Biblias, luego Ray Kroc, y le decía, monta tu centro, y estaba él y ella trabajando en el centro. Pues esto es igual. Tiene que ser un modelo de familia y tienen que verlo así. ¿Por qué? Porque las primeras terapias van a ser para sus hijos. Claro. Y cuando ellos van viendo más que todo va creciendo y van ayudando más, que ellos también han pasado mal, suele hacer el niño. El otro perfil también muy bueno, o a mí me gusta mucho, sobre todo además para tu empleo, es el terapeuta. Claro. ¿Por qué? Porque el terapeuta puede crecer con el conocimiento que él tiene de su terapia y que desconoce por la parte de gestión que solo damos nosotros. Entonces, eso es para mí los dos perfiles más bonitos que hay. ¿Y el coste? ¿Cuánto cuesta abrir una franquicia Anda Conmigo? Por ejemplo, aquí en esta calle tenemos una, precisamente aquí en Valencia. Sí, en nuestro querido Diego. Ahora, luego vas a quedar con eso. A ver, las franquicias tienen dos componentes importantes. Por un lado es lo que llaman el canon y todo lo que es el diseño, lanzamiento, preparar todo el entorno, etc. ¿Vale? En los cursos Anda Conmigo, el canon son 13.900 y el diseño y lanzamiento son 4.900. ¿Por qué? Porque ya lanzamos. Nosotros nos encargamos de lanzar las primeras campañas publicitarias de captación y de todo. ¿Por qué? Porque eso tiene un periodo de 3 meses y tenemos que asegurar ese crecimiento. O sea, los primeros 6 meses el franquiciado tiene que estar apoyado al 100%. Es una figura que nosotros tenemos que es el acelerador de franquicias, que son franquiciados de éxito. Entonces están muy pegados con ellos para asegurarse que todo lo van a interiorizar y que la forma de trabajar y cualquier problema que te vas a encontrar lo vas solucionando. ¿Por qué? Porque es una persona que lo vive igual. ¿Vale? ¿Qué es lo que más está costando? Las horas. Las horas es lo que está encareciéndose mucho más. Lo que antes abrías con un coste medio de 35.000, un centro de 100 metros, 35.000 euros
lo que es el coste de obra, con impuestos y arquitecto que tuviese a 40, ahora se está metiendo ya casi en 60. O sea, ha subido muchísimo, muchísimo. Entonces, un local tipo 100 metros, nosotros tenemos 3 tipos de locales. El tipo medio, que sería 110, 100, 110, están en torno a unos 75.000, más o menos, 75, 80, Claro. con todo incluido. Pero se nos va muchísimo en la parte de obra. Claro. Y bueno, y los alquileres, porque entiendo que estáis en zonas donde hay céntricas, ¿no? Donde hay mucha familia, donde... Estudiamos muy bien la zona, eso es uno de los requisitos, ¿no? El saber dónde tenemos que colocarlo, ¿vale? Son zonas concretas que tienen que estar zonas pegado a centros educativos, que tenemos que tener también. Me gusta que tengan academias de idiomas cerca porque es el mismo target. Y venía al barrio perfecto, ¿eh? Aquí colegios, academias, aquí de todo. Entonces, tenemos nuestras herramientas para analizar todo eso, pero tampoco necesito que esté en la calle principal, o sea, puede ser una paradera. Entonces, siempre podemos intentar buscar un poquito el rebajar por el coste. Pero también es cierto que un precio ha subido muchísimo impuestos. Y, por ejemplo, en nuestro modelo, una de las cosas que siempre se promulga, y además que es así porque se marca el método, es que el coste terapéutico siempre tiene que ser el mismo. Da igual la terapia. ¿Por qué? Porque si yo quiero o tengo la necesidad de cambiar la terapia al pequeño, eso no tiene por qué afectar el bolsillo de papá. Yo estoy haciendo el acompañamiento. Muy buen punto. Entonces, O sea, da igual que entre en la sala 1 que en la sala 13. da igual que haga logopedia y luego pase a psicología. Da exactamente igual. Cosa que tú te encontraste en aquella época, ¿no? Vas al psicólogo y te cobra tanto, vas al otro y te cobra lo que quieres. Exacto. Aquí no. Aquí todo va igual. Precisamente para que pueda evolucionar con el pequeño en lo que necesite en ese momento. Entonces, es matiz. Es que, mira, yo cuando empecé con mi hijo, empezamos mucho con la parte motórica, ¿vale? Pero cuando llegó a cuarto de primaria, que ya empezábamos a hacer más cositas de estudio, nos centramos exclusivamente en la parte más cognitiva. En psicopedagogía, en logopedia, etc. Luego hemos pasado por la etapa de psicología porque en ese momento lo necesitaba. Y ahora otra vez estamos en una parte más de física, la motórica. Tú vas avanzando con él, porque en cada momento va a necesitar una cosa. Javier, qué historia tan humana, qué proyecto tan bonito. La verdad que me ha encantado tu historia. No sé si algo de lo que aparece en el libro nos lo hemos dejado por ahí. Estoy seguro que sí. No sé si hay alguna en concreto que nos quieras contar más. De todas maneras, en el enlace de la descripción dejaremos el enlace al libro para que la gente se lo pueda comprar. No, lo más bonito que estamos viendo ahora es toda la parte de internacionalización. Que eso lo contamos en el libro. República Dominicana, perdón, hablaba. Ese es el tercer país en el que entro directamente yo. Empezamos a franquiciar en Chile. Ya he montado una sociedad en Chile para gestionar todo desde allí. Estamos también en México y en República, que he montado el primer hub, que va a ser el centro de organización terapéutica para toda Latinoamérica y Centroamérica. Qué maravilla. Que es un proyecto precioso. Y luego estamos muy vinculados a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial bien mirada, como hemos dicho antes, es bueno, es básico y ayuda. Te voy a poner un ejemplo. Hace 1 año y medio fue cuando empecé a darle vueltas a cómo dar una app de ayuda a las familias. ¿En qué sentido? Tú imagínate que tú estás con tu pequeño en el parque. Estás en el parque, puedes estar con el móvil y estás mirando y tu pequeño está con la arena jugando. Bien, excepto no pasa nada. Y ves al resto que está saltando de un sitio para otro. El segundo día vuelves a hacer lo mismo. Y ya te empiezas a preguntar, joder, ¿por qué no juega mi hijo con el resto? El tercer día que repite, te vas a San Google. Mi hijo no habla con el resto, mi hijo no anda, no me dice lo que sea. Cuando tú entres en San Google, tienes muchas cosas que te van a orientar muy bien y también tenemos otras cosas que a lo mejor no te van a orientar bien. Entonces necesitaba algo que desde el punto de vista terapéutico, creado por terapias y con toda nuestra experiencia de más de 12.000 usuarios que ya han pasado por todos nuestros centros, le pudiese dar al papá una orientación de qué podía estar pasando. Entonces, la IA nos ha permitido eso, mezclar muy bien toda la información y que le pueda dar una respuesta para ti como papá. Sí, porque es que los papás me imagino que buscan respuestas automáticas. Claro. Y los terapeutas igual.
un terapeuta tiene que tener herramientas de apoyo. Hay muchísimas veces que los terapeutas están yendo a domicilios o están, como hemos visto en los casos, en los cuales están individuales. Cuanto más conocimiento tengas tú del caso que estás tratando, mejor harás tu terapia. Esa es la guía que también se procura. Y además, los estudiantes necesitan más conocimiento, más habilidad. Entonces, la app de Anda Conmigo, que sale ahora el 21 de octubre, lo que trata es eso. Tiene todo el contenido creado por nuestros terapeutas para que den un razonamiento y una orientación en función de lo que necesites. Si eres papá, sabiendo cómo te lo tengo que decir. Si eres terapeuta, además poniéndote, por ejemplo, referencias que lo necesitas. O si eres estudiante, igual. O sea, perfilando cómo te voy a contestar. Porque tampoco, ni puedes ser normal, ni puedes hacer muchísimas cosas que nosotros te encontramos por todas partes. Claro. Tiene que ser una herramienta de ayuda. Y ya que te ayude, que te oriente. Y que te tranquilice si te tiene que tranquilizar. ¿Qué pasa? No me quiero imaginar cómo también tiene que estar siendo dar el salto al otro lado del charpa, ¿no? Porque aquello tiene que ser un reto. Es maravilloso. La diferencia también cultural, me imagino que también está siendo un reto, ¿no? Inevitablemente. Fíjate, lo que me he encontrado allí es que los problemas son muy similares, no los mismos, con la salvedad de que además, digamos, en España, unos 5, 6, 7 años de adelanto. O sea, que en cuanto a técnicas y demás, ¿no? En la parte terapéutica, claro, cuando llegas allí con métodos e ideas de España, te acogen. Lo que quieren es que normalmente les des conocimiento. ¿Por qué? Porque hay muchísimas familias, es que es el mismo caso. Es que es algo genérico, entonces siempre me recuerda mucho a la película de Red Rock. Es decir, ¿cuál es tu sueño? Joder, a mí me encantaría tuviese centros en todas partes, eso para empezar. Pero si se anda conmigo, mejor. Claro. Pero decía, cuando iba en la película, decía iglesia, escuela, juzgado. Iglesia, escuela, juzgado. Es lo que siempre pensamos en este tema. Él dijo, quiero tener un sitio de comida de familia. Y Antonio, yo lo que siempre digo es, debe haber un sitio de terapia eso, porque lo necesitas. Porque el entorno cada vez lo necesita más. Porque los casos de autismo han crecido en 381%. Porque toda esta sociedad lo está ocurriendo con una realidad, lo que hablábamos, ¿no? Ahora las familias tienen hijos mucho más tarde, por un tema económico. Entonces, claro, los partos me imagino que no son iguales, evidentemente con 40 años que con 28 que los tenía antes, ¿no? El nivel de estimulación tampoco, es lo mismo tirarte al suelo con 45 o 50 que tirarte con 25. O sea, todo cambia. Y yo por mucho que quiera me pongo a hacer una mano de una hora y a los 2 minutos estoy un voto. Y esas cosas sí, no es lo mismo que tú, que sí lo aguantarías. Todo tiene su momento. Las circunstancias nos arrastran, perfecto, pero tenemos que ser consecuentes en cada momento de lo que tenemos que hacer y ver cómo nos aparece, nada más. Oye, Javier, ha sido un placer enorme. Creo que este podcast es de una inmensa ayuda social. Creo que quien no conociera todavía a los centros Anda Conmigo, si es que hay alguno que no los conozca, porque 100, no sé aquí en Comunidad Valenciana, por ejemplo, cuántos tenéis, pero estoy seguro que ya mucha gente os conoce. Aquí tenemos 5. Bueno, en fin, que ya estáis ampliamente presentes aquí, pero que oye, ojalá ayude a mucha gente, porque, vamos, tu historia así lo avala, ¿no? O sea, me pongo en tu piel y, joder, tiene que hacerte muy feliz, ¿no? Después de todo lo que has pasado, a día de hoy, pues decir, oye, y esto que yo sufrí, ¿no? Pues ahora lo pongo a disposición para la gente. Muchísimas gracias a ti, Fernando, por dar voz a mi historia. Muchísimas gracias a ti y hasta la próxima, amigos.